Seguimos en Buen Día Soldati 9:27 de la mañana con entrevistas en piso y agradecerles a Andrea Datric, precandidata a legisladora porteña, y a Jorge Adaro, precandidato a jefe de gobierno porteño, ambos por el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, ya Jorge, por lo pronto ya conocías el barrio. Sí. Ya hace 23 años que estoy en la 19, así que sí, conozco la escuela, conozco el barrio, hemos tenido que salir, como siempre, ¿no? Muchas veces a Mariana Costa a expresar y a reclamar todas las necesidades tanto de la escuela como del lugar, ¿no? Bien, ¿y Andrea? ¿Qué tal? Buenos días. Yo no conocía el barrio así como lo conoce Jorge, porque es un maestro de toda la vida de aquí de la zona, pero bueno, estamos justamente recorriendo, viendo las necesidades que hay, las familias trabajadoras, las familias que no tienen trabajo, sobre todo las mujeres, ¿no? Muchas jefas de hogar con chicos que prácticamente se tienen que hasta endeudar para comprar la comida, ¿no? Entonces, vemos que es una necesidad en estas elecciones poner sobre la mesa este tema en una ciudad, la más rica del país, que todavía haya un 15% de la población que viva en barrios de emergencia, en villas, en lugares muy carenciados de la ciudad, la más rica del país, ¿no? Bien, ¿y qué opinan al respecto de que la parte sur de la ciudad es la más olvidada, ¿no? Bueno, Jorge, usted lo vive día a día, pero ¿cómo podemos hacer para achicar esa brecha entre el norte y el sur? Porque uno va a barrios del norte y hay mucha diferencia en todo, ¿eh? En educación, en salud, en servicios, hasta en transporte, le diría, porque acá tenemos el premetro que anda con mala frecuencia, no está muy bien cuidado, no hay mucha inversión. Pero ¿cómo ven ustedes esa brecha? Mirá, tiene que ver con una sucesión también de gobiernos que nunca han priorizado los sectores populares ni los sectores donde viven los trabajadores y las trabajadoras. O sea, es que alguna vez hicimos una experiencia, no estaba acá, estaba en Lugano Unidos, y salimos con los grupos de alumnos, hicimos un día, visitamos parques, Riachuelo, el sur, y la segunda visita fue ir al norte. Y efectivamente, digamos, y te hablo de hace muchos años, quiere decir que este contraste, ¿no? Es ya estructural en la ciudad y tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, donde uno deposita los objetivos políticos en una ciudad. A quién, sí, uno intenta darle buenas condiciones de vida y a quienes no. Y en esto yo creo que es muy clara la muestra. Por eso te decía, nosotros hemos tenido que salir muchas veces a Mariano Acosta cuando no teníamos comedor. No sé si saben, pero acá en algún momento los pibes comían en una carpa, ¿sí? Ujú. Y eso expresa un poco, no solamente el Carrillo, lo que pasa en Lugano, lo que pasa en La Boca. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Nosotros ponemos el acento en esta campaña sobre las necesidades de los trabajadores, es decir, que es precisamente el sector que siempre ha sido postergado. Bien. Sí, yo pensaba, ¿no? Por lo que decía Jorge, que también es un problema nacional y que recorre a todas las fuerzas políticas mayoritarias y el gobierno nacional también, ¿no? Porque si vos pensás, comparás lo que se llevan en subsidios y en beneficios las empresas, por ejemplo, agropecuarias o, por ejemplo, los bancos, si vos comparas eso con lo que se destina para la asistencia social, lo que se destina a los bancos y las grandes empresas agropecuarias es el 75% de lo que se destina a la asistencia social. Entonces vos me puedes decir, bueno, es menos lo que se destina a las empresas. Sí, pero son 220 empresas que se llevan el 75% de la masa de dinero destinado a la asistencia social, que es para 22 millones de personas, casi la mitad de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, cuando los intereses son pagar al FMI o beneficiar a las grandes empresas que se hacen cada vez más ricas, mientras la mayoría de la población se hunde cada vez más en la pobreza,
bueno, evidentemente hay ahí un interés que hay que denunciar y que hay que enfrentar, ¿no? Yo creo que hay un tema también muy estigmatizante por parte de los candidatos que están ahora peleándose por ver quién es el que criminaliza más la protesta social, quién es el que criminaliza más los piquetes, los que luchan contra el hambre. Y ahí, bueno, la estigmatización que recae siempre cada vez peor sobre las mujeres porque están sus hijos en la movilización. Los vagos, dicen, no, son los vagos. No, no son los vagos, son gente que trabaja. O sea, lo peor que está sucediendo es que la mayoría de la población trabaja, pero su salario no alcanza ni siquiera al índice de la canasta básica familiar. Y son trabajos precarios, son trabajos no regulares, son trabajos completamente con salarios completamente de miseria, son changas. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay que solucionar para que todo lo demás empiece a funcionar de otra manera, ¿no? Bien. ¿Y cómo se están preparando para las PASO? ¿Cómo viene la campaña? Mirá, la campaña, no sé Andrea qué opina, pero me parece que la semana pasada empezó a levantar un poco en términos de diálogo, en las agitaciones, en los lugares de trabajo también, empieza a hablarse. Nosotros creemos que es una buena campaña que nos da precisamente la posibilidad de hacer los planteos que nos distinguen, es decir, la única fuerza que plantea la necesidad de una ruptura con el Fondo Monetario y a partir de eso pensar, ¿no?, en políticas precisamente para la clase trabajadora es el Frente de Izquierda. Así que en ese sentido la campaña es buena. La lista que encabeza Miriam Bregman y Nicolás del Caño está haciendo en todo el país un esfuerzo importante para precisamente esto, ¿no? Mostrar que hay una alternativa para los trabajadores y que no tiene que ver con no porque lo digamos nosotros, es decir, todas las fuerzas patronales, el peronismo, Juntos por el Cambio, incluso Milei, plantean que hay que seguir ajustando. Es decir, se acaba de hacer un nuevo acuerdo donde dicen, bueno, hay que seguir bajando salarios, hay que seguir recortando planes sociales. Bueno, la única fuerza es la nuestra, es la que plantea algo distinto y en ese sentido hay una buena recepción a medida que se acerca también la fecha de la votación. Bien. Y ambos son candidatos en la ciudad. ¿Qué propuestas principales o plantean de entrada para los vecinos de nuestra ciudad? Bueno, en mi caso, que voy como candidata a legisladora, yo tengo una trayectoria, digamos, como militante feminista, de más de 20 años de participar en el movimiento de mujeres en Argentina, y entonces una de las cuestiones que destaco de mi participación en esta campaña es una agenda por los derechos de las mujeres, porque vemos que está borrado, ¿no?, de esta campaña, cuando en realidad, bueno, sabemos, ¿no?, que Alberto dijo, aprobamos la legalización del aborto, entonces ya está, hemos derrotado el patriarcado. Bueno, no es verdad. En Argentina sigue siendo asesinada una mujer cada 30 horas, la violencia machista no cesa, y una de las cuestiones que planteamos es, en la ciudad hubo el año pasado 44.000 necesidades de intervención por violencia de género, o sea, 44.000 casos que necesitaron algún tipo de intervención, y la ciudad de Buenos Aires cuenta solamente con 155 plazas en centros de acogida de mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo puede ser entonces que el gobierno de la ciudad durante todos estos años haya vendido por precios irrisorios y haya regalado edificios, terrenos, incluso muchos que les ha regalado al arzobispado, que no tienen un destino para hacer una obra social o algo comunitario? Bueno, nosotros estamos planteando que se deroguen esas leyes que cedían esos edificios y que esos edificios se reconviertan en centros de acogida, centros de atención para mujeres víctimas de violencia. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que estamos levantando junto con los maestros y las maestras que integran nuestra lista, que encabeza Jorge, es
la necesidad de que se implemente verdaderamente la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles de educación. Porque no es verdad que porque existe una ley nacional esto es así efectivamente después cuando llegamos a las escuelas, y sabemos perfectamente que no es lo mismo, como decía Jorge, las escuelas de algunos barrios y las escuelas de otros barrios. Creemos que es muy importante, y también creemos que es importante que las maestras y los maestros que quieran tener formación en educación sexual integral tengan una formación laica, científica, gratuita, y que no le robe horas a su descanso, ¿no es cierto? Porque también esa es otra. Los maestros y las maestras, no solamente, Jorge lo puedes decir bien, no solamente están al frente de un curso, sino que después tienen un montón de horas más que trabajan en sus hogares para preparar las clases, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que estamos planteando con Jorge, que es un proyecto que han elaborado compañeras y compañeros docentes, psicólogos y otros trabajadores de la salud, es que haya un psicólogo o psicóloga por escuela, reforzando los equipos de orientación escolar existentes. La cantidad de problemas que nos encontramos en la infancia y en la adolescencia, de autolesiones, consumos problemáticos, violencia, bullying, etcétera, creemos, y mucho más después de la pandemia, sabemos que la salud mental de nuestros niños y adolescentes está afectada. Creemos que es necesario reforzar esos equipos de orientación escolar, y que en cada escuela, de las 2000 escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires, haya un psicólogo o una psicóloga. Es la ciudad que tiene la mitad de los psicólogos y psicólogas que hay en todo el país. ¿Me vas a decir que no se puede hacer? Sí se puede hacer. Simplemente no hay vocación política para hacerlo. Creemos que es una de las cuestiones más importantes a atender a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Sí, es la ciudad más rica, ¿no? Por así decirlo. ¿Creen que, o cómo se debería hacer para este reinado del PRO, 16 años, ¿no? Consecutivos, donde parece casi imposible, pero cada fuerza está trabajando para tratar de sacar un poco, ¿no? Porque creo que acostumbrarse al poder tampoco está bueno, y no vemos tampoco inversiones ni en salud, ni en educación. ¿Cómo creen que deberían trabajar, al menos la fuerza de ustedes, para tratar de convencer a la gente de que hay otras alternativas, y que dejen de malacostumbrarse a lo que ya venimos hace 16 años? Mira, efectivamente, ¿no? La pregunta tiene que ver con lo que planteaba Andrea, y es algo que hay que explicar. La ciudad más rica, decías, y efectivamente, pero por ejemplo en educación es la que menos inversión presupuestaria tiene. Entonces, 16 años, 16 años es muy sencillo, me parece que hay que ir con ejemplos muy concretos. ¿Qué pasa cuando tenés un problema y necesitas que entre una ambulancia? ¿Qué pasa cuando tenés que ir al Piñero, que es el hospital, digamos, público de la zona? ¿Qué pasa cuando no tenés vacantes en las escuelas y tenés que tener un niño en la escuela 19 y otro niño o niña en el mismo horario, dejarlo en la escuela 21? Esto, para mí, expresa claramente en lo concreto lo que ha sido, digamos, estos 16 años. Nosotros tenemos propuestas distintas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que planteaba Andrea, y también con la necesidad de incremento presupuestario, ¿sí? Para educación, para salud, para evitar, digamos, seguir con este tipo de cuestiones que se viven cotidianamente, y también para la construcción de viviendas populares, que me parece que nosotros en el sur podemos ver claramente que es una de las necesidades más urgentes. Bueno, esto, 16 años, uno puede decir, este gobierno no lo hizo, ¿sí? Es más, es un gobierno que ha priorizado todos los negocios habidos y por haber para las empresas que tienen muchísimo dinero. Bueno, el Frente de Izquierda, la lista nuestra, encabezada por Bregman, tiene un planteo totalmente distinto, insisto, priorizando las necesidades de los sectores populares, priorizando las necesidades de los trabajadores y de estos barrios del sur, que son los que de manera más descarnada viven concretamente los efectos de 16 años de un gobierno de millonarios que gobierna para su gente.
solo agregó un dato a lo que dice Jorge. El gobierno de Larreta gasta 3.400 millones de pesos en pauta publicitaria. O sea, en pauta publicitaria para hacer publicidad de su propia gestión. ¿A vos te parece que eso, o sea, eso es un gasto completamente, no sé, delirante para cualquiera que nos esté escuchando, que sabe que no llega a fin de mes, que sabe que se está endeudando, esa mamá que se está endeudando para comprarle los remedios a los chicos? O sea, es verdaderamente un despropósito. Sí, de hecho salió un informe hace no mucho que hay superávit en la ciudad Claro, con el dinero que hay, pero no se ven inversiones. exactamente. Hay superávit, pero por otro lado, incluso en presupuestos escasos como educación, hay subejecución. Mm. ¿Qué significa esto? Que las partidas que están destinadas para, por ejemplo, pintar las escuelas, no termina de utilizarse, ¿sí? Y en todo caso la derivarán en otro lado, lo que dice Andrea, la publicidad. No solamente es escandaloso en ese sentido, sino que es una necesidad de un gobierno que hace 16 años que está, para poder comunicar un sistema de salud que no existe, un Claro. sistema educativo que no existe, porque vos escuchás al gobierno hablar de educación, te dicen, lo que ha hecho este gobierno por educación es una cosa impresionante. Bueno, basta apagar la radio, apagar la televisión e ir a ver cómo están las escuelas. Esto se logra, esa mentira, esa construcción, ¿no? de una fantasía de un sistema educativo de salud, se logra precisamente con esa plata en vez de destinarla para resolver los problemas que tenemos y que son muchos. A mí me parece que también es importante señalar que también el PRO, digamos, y Juntos por el Cambio llegaron hasta acá porque en la ciudad tuvieron siempre el aval de la bancada de lo que ahora sería Unión por la Patria, pero que antes era el Frente de Todos, ¿no? Una de las cosas más escandalosas es que en Lugano, por ejemplo, votaron la creación de un campo de golf y ese tipo de avances, digamos, de los intereses de los grandes grupos inmobiliarios en la ciudad no fueron posibles si no fue por el apoyo de la banca, de las bancas del Frente de Todos. Entonces me parece que eso es una cuestión importante que nosotros tenemos que plantear, una voz verdaderamente independiente de los grandes partidos mayoritarios que no solamente lleve la voz de la clase trabajadora, de los sectores populares de la ciudad, sino también que acompañe después esas luchas en las calles, como hemos visto que son verdaderamente brutalmente reprimidas por la policía de la ciudad, como ha sido, por ejemplo, el caso de las enfermeras que reclamaban el reconocimiento de su carrera profesional, ¿no? Nosotros con Jorge, que estuvimos hablando con enfermeras del Pena, del Rivadavia, del Garrahan, de todos los hospitales de la ciudad, eso es uno de los reclamos que todavía sigue vigente y ninguno de los bloques mayoritarios en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le ha dado respuesta a ese reclamo tan fundamental que significa un minuto de un funcionario firmando el reconocimiento de la carrera profesional, significa que esas compañeras trabajadoras enfermeras no tienen que hacer más jornadas de 12 horas por tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a un salario, porque el reconocimiento significaría que con su horario de trabajo de 6 horas podrían tener un salario acorde a la canasta familiar. Entonces, esas desigualdades, esos contrastes, digamos, que estamos poniendo en evidencia en esta campaña, son los que por los que queremos pelear también en la legislatura, en la Ciudad de Buenos Aires, y por el que estamos pidiendo el apoyo de toda los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que verdaderamente viven de su esfuerzo y no de los grandes negociados que defienden Larreta. Tal cual. Para seguir en la línea de educación, Jorge, vos sos un docente perseguido, podríamos decir, por la ministra de Educación, Soledad Acuña. Contanos esa lucha en la docencia. Sí, efectivamente. Mira, todo empezó, el último caso, ¿no? Porque Hubo varios. como ya soy un maestro viejo, en estos 16 años yo cuento ya con 3 sumarios, con una causa penal y con un juicio de desafuero. Es decir,
todas iniciativas del gobierno. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la última en todo caso? Fue ante la presencia de un funcionario en la escuela, en la 19, en el 2021, donde las maestras y los maestros de la escuela salimos a plantear todas las necesidades que hay, incluso pusimos carteles. Esta visita y esta respuesta tuvo como consecuencia que a Juan Manuel Di Vincenzo, que es un maestro de la escuela, y a mí, el gobierno nos iniciara un sumario, es decir, un sumario que fue totalmente irregular, porque ¿qué es un sumario? Es una investigación para ver si el trabajador hizo o no hizo algo de lo que se lo acusa. Si fuera así, tiene una sanción. Si no fuera así, no tiene nada. Pero hay que seguir un procedimiento. A los 2 días de este hecho, la propia ministra sale por las redes a decir que íbamos a ser sancionados. Es decir, que no tuvimos tampoco ninguna posibilidad de hacer una defensa de lo que habíamos hecho. Nosotros reivindicamos absolutamente, no solamente en esa ocasión, sino cada vez que vienen funcionarios, hacer un planteo de cuáles son las necesidades de la escuela. Bueno, eso valió el sumario y el juicio pidiendo que me quiten la protección que tengo como dirigente sindical para poder aplicarme una suspensión de 30 días sin ir a trabajar y, por supuesto, sin cobrar salario, ¿sí? En ese sentido, y yo lo quiero aprovechar, que es una radio del barrio, que nos hemos sentido totalmente acompañados por la comunidad. Hicimos 2 acciones en la puerta de la escuela y tuvimos mucho acompañamiento, no solamente de sectores políticos, sindicales y de organismos sociales de la zona, sino fundamentalmente de las familias, ¿no? Que son básicamente las primeras en sufrir las consecuencias de mandar los pibes y pibas a la escuela. Bueno, ahora cambió un poco el clima, pero en invierno y no tener calefacción, o tener que estar con 40 grados en verano y no tener un ventilador. Bueno, de esto se trata la denuncia y de esto se trata la respuesta. Lo importante que en la respuesta del gobierno es el que habla, hay que sancionarlo, pero de ninguna manera han planteado mejorar las cosas que se necesitan en esta escuela y en las escuelas del sur, básicamente. Claro, como que no aceptan un derecho a réplica. Tal cual. Exactamente. Por eso en estas elecciones va Jorge Macri por un lado y por otro lado nosotros vamos con Jorge el bueno, con Jorge Adaro, ¿no? No se confundan de Jorge, ¿no? Este barrio va a votar Jorge el bueno. No, terrible, terrible, que también se lo cuestionó porque no tiene, hablo de Jorge Macri, ¿no? No tiene la ciudadanía que en la ciudad, es intendente de Vicente López, pero él es de Tandil, dijo que era DJ en la ciudad y por eso lo avala ser candidato, pero la Corte lo terminó aprobando, ¿no? Esa bendita Corte que va de la mano del PRO, parece. Sí, totalmente. Es cierto, ¿no? Un sujeto que además creo que está en licencia, pero es intendente, claro, de Vicente claro. López, es decir, de otro lugar. Pero lo más, en todo caso, digamos, lo que más hay que atender y lo que más nos tiene que preocupar es cuál es la política que piensa implementar si llega a la jefatura de gobierno, y creo que ha sido muy claro, ¿no? Darle continuidad a estos 16 años y, en todo caso, profundizando lo peor de las propuestas, ¿no? Porque ha sido claro en cuanto a la persecución, en cuanto a darle vía libre a la policía, ¿sí? Que bueno, nosotros conocemos bien cómo funciona la policía, sobre todo en los lugares donde no hay demasiada posibilidad de denuncia. Entonces, lo preocupante es la política de este Jorge Macri, que viene haciendo lo que hace en la ciudad Larreta, grandes negocios, ¿sí?, inmobiliarios en Vicente López. Por lo tanto, nosotros insistimos con que hay que cortar, sí, con estos 16 años, atender lo que decía Andrea, quienes colaboraron también en la legislatura para aprobar todas estas medidas, y nosotros insistimos que la alternativa es la lista nuestra, encabezada por Bregman, del Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo viven la lucha de los trabajadores del subte, los metrodelegados, ¿no? Con estos paros que son frecuentes, que uno entiende,
pero que parece que del gobierno de la ciudad y de la empresa de MOVA hacen caso omiso, ¿no? Mirá, sabemos que por un lado es un tema complejo porque, bueno, hoy hay una medida y, digamos, desde los medios inclusive se fogonea para que la gente encima esté más molesta de algo que objetivamente hay un problema ahí. Ahora, primero, ¿por qué están parando? Es muy importante saberlo, ¿no? Hay un problema de componentes que hay en las formaciones que generan y que producen cáncer, pero no es una idea alocada. Hay casos concretos de compañeros que han fallecido. ¿Quién en un lugar de trabajo no haría una medida después de muchos reclamos para proteger no el salario ya, sino la vida? Eso afecta e impacta también en los que viajan. Por lo tanto, tiene que ser una medida que cuente con el respaldo, ¿sí?, de la población. Pero además, porque no es que ahora hay 3 horas que no tenemos el subte. Nosotros tenemos que ir incluso por una modificación de los horarios, porque llega un momento que muchos barrios quedan aislados, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí en determinado horario no es rentable para la empresa sacar una formación y nosotros tenemos que exigir, digamos, que así suceda. Entonces, el apoyo es absoluto a los trabajadores y las trabajadoras del subte y la exigencia tanto al gobierno como a la empresa que resuelvan, ¿sí?, de manera urgente esta situación. Tenemos que decir también que hoy se llegó a esta medida después de muchísimas medidas que eran simplemente abrir los molinetes, que la gente viajara gratis y afectar a la empresa, no afectar al pasajero, ¿no? Entonces, esas medidas que las venían haciendo sistemáticamente los trabajadores para que las empresas se sentara a negociar y a discutir el problema del asbesto junto con el gobierno de la ciudad, no fueron atendidas y bueno, llegaron a esta situación. Pero la verdad es como dice Jorge, hay compañeros trabajadores que han fallecido, hay otros que tienen enfermedades graves, y es una cuestión que no solamente afecta a quienes están allí permanentemente bajo tierra, en contacto con el asbesto, sino también a los pasajeros frecuentes, porque está no solamente en las formaciones de los trenes y en los talleres, sino también en la pintura de las estaciones. Entonces, este componente, el asbesto, por eso está prohibido en muchísimos países. Sí. O sea, compraron vagones que ya tenían sí, que los desecharon en España, o sea, y los compraron a otros países porque los desechaban en otros países. Tal cual. Último temita que tocamos en cuanto a educación. ¿Qué debería cambiar para ustedes en cuanto a la educación en la ciudad? Muchísimas cosas. En principio tiene que cambiar el presupuesto. No hay posibilidad, digamos, de revertir muchas situaciones si no hay recursos puestos para eso. ¿Qué tiene que cambiar? Una cosa que tiene que cambiar urgente es revertir la falta de vacantes. No es que faltan 200 vacantes en la ciudad de Buenos Aires, faltan entre 30 y 50.000 vacantes según el estudio que se haga, y fundamentalmente en el nivel inicial. ¿Por qué es importante lo del nivel inicial? Porque afecta fundamentalmente a la familia, a las parejas jóvenes, ¿no?, que tienen que salir a trabajar y que no tienen posibilidad, ¿sí?, de tener una escuela infantil que además ejerza el rol de educativo con esos niños y niñas, no es una guardería, y esto no está presente. Hay problemas en el mantenimiento de las escuelas, hay problemas en conseguir docentes, entonces, digamos, todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar una cosa que para mí es muy importante, ver cómo hacemos con el tema de la comida para los pibes, además de que es realmente es muy mala, ¿no?, la calidad. Tenemos que, hay una experiencia, yo la quiero contar, una escuela cercana todavía la tiene, una escuela que está en Rabanal y Carlos Berg, la escuela 8, tiene comedor y la escuela autogestiona eso. Es decir,
las familias, la cooperadora, hacen las compras, ¿sí? Cuentan con el dinero, elaboran las comidas y comen mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cooperadora que no está pensando en cuánto puede ganar por hacer la comida, ¿sí? Sino que tiene como prioridad, digamos, la comida de los pibes. Entonces, hay que volver a dos cosas para mí que son muy importantes. La autogestión de las escuelas para la comida de los pibes y también que sean los trabajadores municipales los que se encarguen del mantenimiento de las escuelas y dejar de tener estas empresas que la empresa lo que quiere es ganar plata. Entonces vos en la escuela tenés un ventilador roto y ¿sabés lo que te dicen? Esto no lo podemos arreglar porque es consecuencia del vandalismo. Es decir, son los chicos, en todo caso, los responsables que la escuela esté en esas condiciones. Este tipo de cuestiones hay que resolverlas de manera urgente. Sí, vemos presencia de ratas. No sé si le pasó en las escuelas donde ustedes han estado, pero es terrible eso, la presencia de insectos y que hagan caso omiso o pérdida de gas, vimos hace poco también. Todas esas cuestiones que hay que tratarlas, no es que Totalmente. un chico puede estudiar así, ¿no? Te paso un aviso, en la escuela 20, que está acá nomás, ayer se comunicaron las maestras, estaban presentando notas, están pensando hacer una acción porque lo de las ratas viene de hace meses, no han tenido ningún tipo de respuesta y nuevamente van a salir otra vez a la calle, a Cruz seguramente, a expresar y a exigirle al gobierno que se haga cargo de resolver estas cuestiones que son absolutamente elementales para que los pibes y pibas puedan estar en un lugar seguro, en un lugar con higiene, en fin, con las condiciones que cualquier persona merece. Bien. Andrea, vos, bueno, comentaste feminista, socialista, ¿cómo ves la lucha feminista en nuestro país? Luego de muchas conquistas importantes, pero faltan todavía, ¿no? Sí, mira, el otro día, en otra entrevista, alguien comentaba, bueno, pero la agenda feminista está tapada porque hay problemas más importantes, ¿no? Porque los problemas económicos son más importantes. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que no se puede creer que la agenda feminista se reduce solamente a derechos y libertades democráticas. Los problemas económicos cruzan la agenda feminista porque la mayoría de las personas pobres en este país son mujeres. La mayoría de los hogares pobres son los hogares sostenidos por jefas de hogar solas a cargo de 2 o 3 hijos. Porque la mayoría de las personas que trabajan y están en situación de precarización laboral son mujeres. Porque la mayoría de las personas que tienen un trabajo no regulado, digamos, que no tienen aportes, que no tienen vacaciones, que no tienen derechos de organizarse, son trabajadoras de casas particulares, el 90% mujeres. Entonces, me parece lo que decíamos antes de las enfermeras, las maestras, es decir, en los sectores incluso que tienen trabajo regular, que tienen sindicatos, pero son los sectores con más bajos salarios, la mayoría son mujeres. Entonces, creo que no hay una agenda que ya está, ya la cumplimos, porque conseguimos la legalización del aborto, por la cual yo luché más de 20 años, digamos, no es que reniego de eso, ¿no? Para nada. Lo que quiero decir es que el derecho al matrimonio igualitario, el derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia, son conquistas muy importantes que logramos con nuestra lucha, nadie nos regaló nada, pero no son suficientes para cambiar radicalmente las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres que somos trabajadoras, que somos mujeres de los sectores populares y que toda la política del gobierno de reducir los presupuestos destinados a salud, a educación, a discapacidad, a todos los sectores que afectan a los cuidados de una persona, ¿no? La salud, la educación y otros sectores similares, esa reducción presupuestaria destinada a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y por otro lado todo un año de una inflación disparada a niveles delirantes, que el Fondo Monetario dice que va a llegar al 120% a fin de año, la inflación afecta fundamentalmente a esos hogares donde las mujeres
como decimos habitualmente, paran la olla, y que son las que tienen que hacer malabares con salarios que a veces están incluso por debajo de la línea de pobreza, para comprar los alimentos que, por otra parte, la inflación no afecta a todo por igual. Vos viste que los alimentos tienen una inflación más alta que el resto de las cosas. Sí. Y es justamente lo que integra la canasta elemental, digamos, ¿no? La canasta básica, que es donde se gasta la mayor cantidad de dinero de las familias más pobres, en alimentos, no en otra cosa. Entonces creo que sí, que falta mucho, y que verdaderamente tenemos, digamos, una discusión, por un lado, contra esa derecha de Milei, de Patricia Bullrich, que dicen, bueno, vamos a liquidar todos los derechos de las mujeres porque bueno, son sectores muy reaccionarios que opinan que el problema son los derechos que conquistamos, y por otro lado, un gobierno que se quiso adueñar en su momento de las conquistas que hemos logrado con nuestra lucha, pero que ahora dice, bueno, estamos con otros problemas y hay que negociar con el Fondo Monetario, hay que pagar toda la deuda, bueno, ¿a costa de quiénes? A costa de nosotras y nosotros, pero particularmente sobre las espaldas de las mujeres es donde más recaen todos estos problemas, ¿no? Bien, ¿y qué política de género se deberían tomar o qué iniciativa se puede llevar a la legislatura, ¿no? Bueno, mira, una de las cuestiones, aparte de las que nombré anteriormente, que estamos planteando es el tema de los alquileres. Vos viste que en la ciudad de Buenos Aires la construcción de viviendas crece el doble que la población, pero después no hay cómo alquilar. ¿Cómo puede ser? O sea, si hay mucha menos gente buscando alquileres que casas. Lo que pasa es que hay un montón de casas vacías. Entonces, una de las cuestiones que estamos planteando es que se necesitaría cobrar un impuesto a la vivienda ociosa, que es una vivienda, no estamos hablando de alguna familia de clase media que a lo mejor tiene otro departamentito para dejarle al hijo cuando se reciba o cuando se vaya a vivir solo. Estamos hablando de grandes propietarios que cuentan, además de su vivienda propia, con más de 200 metros cuadrados y para arriba, que en general son grupos inmobiliarios, bancos, empresas de turismo, que concentran gran parte de la propiedad que hay en la ciudad de Buenos Aires, o para la especulación inmobiliaria, o para el turismo, ¿no? Que les cobran por día en dólares y el departamento después está vacío la mayor parte del año, ¿no? Entonces estamos diciendo un impuesto que se cobre en forma proporcional a la cantidad de metros cuadrados que están destinados hasta ahora a la especulación inmobiliaria, para crear un fondo que centralmente ayude a solventar los alquileres de los sectores más vulnerables. Entre ellos, repito, las jefas de hogar con más de dos hijos a cargo, que en general son el sector más empobrecido de la población. Bien. Y a nivel nacional y desde la ciudad, ¿cómo se toma desde la izquierda con el peso que ahora tienen en Jujuy, ¿no? Que por ejemplo Larreta, el jefe de gobierno, haga fórmula con Gerardo Morales, que reprimió en esa provincia? No, bueno, es una buena muestra de cómo piensan estos partidos que hay que encarar la próxima etapa de mayor ajuste. Entonces lo que están diciendo es, bueno, nosotros vamos a seguir con esta política y ponemos a Morales, que es la expresión de cómo se responde, ¿sí?, ante la protesta social. Pero lo de Jujuy es muy interesante porque, por un lado, fue un ataque muy, muy, muy fuerte, pensando en ese futuro. ¿Por qué? Porque se intenta cambiar las condiciones hasta de propiedad de la tierra de las comunidades originarias para poder avanzar, ¿no?, con el extractivismo, con el litio, por ejemplo. Se avanza contra los derechos de los trabajadores. El punto importante es que en Jujuy hubo una rebelión popular, es decir, salió el pueblo jujeño a decir, de esta manera no. De todas maneras,
Larreta está diciendo, bueno, ojo, no es Bullrich la única que promete bala en este país. Bueno, ponemos a Morales. Es preocupante por un lado, ¿sí? Pero esto tiene en todo caso que servir para volver a plantear quiénes pueden ser una alternativa, ¿sí?, para los trabajadores sin este plan que se expresa de manera clara con la participación de Morales en una fórmula. Sí, sí, perdón. Acá, que es algo que venimos hablando mucho, no es solo que te dicen lo que van a hacer, sino que lo están haciendo en otro lado, Exactamente. ¿no? Exactamente. No, y yo quería agregar que el candidato de Larreta y Morales a nivel nacional son ellos la fórmula, pero el candidato acá en la ciudad de Buenos Aires es Lustó, Martín Lustó. Y Martín Lustó, vos viste que se presenta como un chico cool, que es feminista, que está por todas las respeto a la diversidad, pero así con ese mensaje, con sus rulos rubios y sus ojos celestes, él también ha planteado que está muy bien, y el modelo del código de convivencia, digamos, que ha establecido Morales en Jujuy. Y ese código, que ahora forma parte de la reforma constitucional, de la constitución de la provincia de Jujuy, por ejemplo, plantea multas y contravenciones a todas las personas que se movilicen. Y cuando estuvimos en Jujuy, estuvimos con Jorge en Jujuy, él, por supuesto, acompañando la lucha de las docentes jujeñas, que fueron las primeras en salir a reclamar contra la reforma. Yo estuve visitando también, además, el corte de Purmamarca con las comunidades originarias y hablando con las mujeres originarias. Pero una de las cosas que más me impactó es hablar con las mamás de las chicas que fueron asesinadas, víctimas de femicidio o desaparecidas en la provincia de Jujuy, casos muy resonantes a nivel nacional, como el de Yara Rueda y otros, que decían, mi familia es muy pobre, a mi hija cuando fue a hacer la denuncia nadie le llevó la punta y después terminó asesinada, y cuando fuimos a reclamar justicia no nos daban bola, digámoslo así, y tuvimos que cortar la ruta, tuvimos que hacer una movilización. Y encima, después, por tener que cortar la ruta para que alguien nos escuche, después me vino una multa que no puedo pagar en mi vida. O sea, que jamás voy a poder tener esa plata para pagarla. O he cometido delitos, digamos, para el gobierno de Jujuy. Entonces, esas mujeres decían, sin derecho a la protesta no hay ni una menos, porque si nosotros podemos denunciar los femicidios y podemos conseguir que se haga mínimamente algo de justicia después de muchos años cada vez que se comete un femicidio, es porque hay mujeres que cortan las calles, que salen a movilizarse, que se organizan con los vecinos, con las vecinas, con las amigas y protestan, porque si no, directamente nada. Entonces, me parece muy importante remarcar esto porque Lustó a veces parece que posa de progresista, pero ha defendido a rajatabla ese código de contravenciones, multas y represión que ha instaurado en la Constitución provincial el gobernador Morales, que ahora va de candidato a vicepresidente. Me parece que es algo que tenemos que rechazar, que tenemos que repudiar. Lustó está diciendo que va a aplicar sanciones, si él gobernara la ciudad de Buenos Aires, va a aplicar sanciones contra las mujeres que se movilizan y llevan a los niños a la movilización. Y bueno, yo le respondí un poco indignada, porque ¿a vos te parece que a una mujer que vive, sostiene a sus hijos con un plan trabajar, que es un plan que ni siquiera alcanza a la mitad del salario mínimo, es indignante que este tipo, este cheto de Palermo, de Recoleta, no sé por dónde vive, pero por ahí seguro, les venga a decir que no pueden llevarlos a una movilización? Bueno, ¿dónde los dejo? ¿Dónde querés que los deje? ¿Querés que pague una babysitter? ¿En qué jardín de infantes? ¿En qué jardín de infantes lo voy a dejar si no hay vacantes en los jardines de infantes estatales, públicos y gratuitos? Me parece que verdaderamente el desprecio, la estigmatización y la criminalización de la protesta que hacen estos sectores de la derecha con cara de Rambo,
como Patricia Bullrich, o con cara de chico cool y progresista como hace Lustó, me parece que tenemos que denunciarlo, rechazarlo y, por supuesto, en nosotros está la vocación de seguir dando esta pelea contra esa criminalización de la protesta, porque sin protesta no hay derechos. Todos los derechos los conquistamos gracias a organizarnos y luchar por ellos. Tal cual. ¿Y cómo analizan el avance del ultraderechista Milei, que cada vez que habla genera polémica, ¿no? Pero que vemos que sus candidatos en otras provincias se bajan, no consiguen los votos que él espera, por lo menos. A ver, no se puede negar que es un fenómeno, que fue un fenómeno. Nosotros empezamos inclusive a discutirlo ya hace un tiempo, inclusive en la escuela, ¿no? Porque era algo novedoso. Ahora, uno de las razones del crecimiento de este sujeto, de su grupo, tiene que ver con un profundo desencanto con los políticos, o sea, con los políticos que han venido gobernando desde siempre, ¿sí? Ahora, lo que también es cierto es que esa espuma que significa Milei empieza a bajar. Lo que vos decís es rigurosamente cierto. Un tipo que dice, yo soy todo lo contrario a esto, pero después su propia gente dice, che, a mí me pidieron plata para ponerme en una lista. Ha dicho barbaridades, ¿no? Y eso hace que empiece a tener menos condiciones para hacer una buena elección. En el interior, no digo que no lo vaya a hacer, pero es algo que empieza a bajar. ¿Por qué? Porque está demostrando que juega, sí, y tiene los mismos intereses que los que él critica. De hecho, en la propuesta general, Milei no plantea algo distinto al ajuste que prometen Massa, que promete Larreta o que promete Bullrich. El desafío para nosotros es seguir discutiendo, intercambiando con la gente, explicando que el Frente de Izquierda es, en todo caso, la expresión, ¿sí?, del antisistema, es la expresión del repudio a los que vienen gobernando. Lo de Jujuy, quiero volver un poquito a eso, es muy importante porque es concreto, ¿sí? Es una discusión que es concreta. Juntos por el Cambio, haciendo lo que explicamos pasó en Jujuy. El peronismo acompañando ese proceso de Morales. Y la izquierda cumpliendo un rol totalmente distinto, que es lo que respalda las palabras, ¿no? Abriendo el espacio, digamos, de las audiencias en la legislatura para que los sectores que iban a ser afectados pudieran participar. Y cuando no hubo nada más que hacer, se retiraron de esa legislatura y se fueron al lugar donde, digamos, naturalmente se desarrollan, que es la movilización. Bueno, esto me parece que es muy importante porque demuestra cómo se enfrenta y quién enfrenta a los que atacan a los trabajadores y sectores populares. Milei está muy lejos de ser una alternativa precisamente para todos aquellos que somos afectados de manera directa por las políticas de ajuste de los gobiernos. Recordemos que Milei en Jujuy lo que planteó, no en Jujuy porque no, qué sé yo, no sé si conoce Jujuy, pero lo que planteó desde acá es que Morales era tibio, que Morales tendría que haber reprimido y haber eliminado los piquetes a pura represión, mucho más fuerte que la que ya hubo, ¿no? Que se llevó a decenas de detenidos, heridos, jóvenes que perdieron un ojo por la represión en Jujuy. No es que no hizo nada Morales, y sin embargo Milei pidió más represión en Jujuy. Mientras nuestros compañeros, como decía Jorge, Alejandro Vilca, Natalia Morales, no solamente intentaron que lo que estaba sucediendo ahí adentro trascendiera, porque reconozcamos que si fuera
si no fuera por el rol que cumplieron los diputados y convencionales congresales de la izquierda, nadie se hubiera enterado, no se dejaba ni siquiera entrar a los medios de comunicación, a la legislatura donde se estaba desarrollando la convención constituyente. Si no hubiera sido por ellos, no se hubiera conocido. Y además, después ellos fueron los que, bueno, Natalia Morales, la diputada provincial, fue arrastrada 200 metros por la ruta por la policía y fue detenida. De la misma manera que trabajadores de prensa, que es una cosa inaudita. Así que, bueno, en estas elecciones, además, ojalá vuelva el pueblo jujeño a expresar el apoyo que tiene el Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, que siempre ha sido muy, muy notable, y aunque todo el mundo en los medios hegemónicos habla del fenómeno Milei, hablan poco del fenómeno que fue Alejandro Vilca, que salió segunda fuerza, el Frente de Izquierda con Alejandro Vilca en la provincia, en la ciudad del San Salvador, y tercera fuerza a nivel provincial, enfrentando al PJ y a la UCR de Morales, ¿no? Bien, bueno, les agradecemos por haber venido a la radio, les dejamos el micrófono para unas palabras finales y qué prevén de cara a las PASO. Bueno, las palabras finales, en principio, agradecerles a ustedes la posibilidad de poder comunicarnos con Soldati, ¿sí? Recordar, el sur tiene necesidades que no las vamos a contar porque todas las conocemos, y nosotros apelamos en ese sentido a que voten, y que voten por el Frente de Izquierda Unidad, que voten a nivel nacional por la fórmula de Bregman y del Caño, en la ciudad de Buenos Aires para la legislatura, que voten a Andrea Datri. Detrás de Andrea van un montón de luchadores y luchadoras de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto también pedimos el voto para jefe de gobierno a quien les habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente esto es casi diría accidental, es un tema de elecciones, pero después nosotros seguimos estando en los lugares peleando, ¿sí?, por todas estas cuestiones que denunciamos, así que pedimos el voto por el Frente de Izquierda, Bregman del Caño, Adaro Datri en la ciudad. Les agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Andrea Datri, precandidata a legisladora porteña, y Jorge Adaro, precandidatos a jefe de gobierno porteño, ambos por el Frente de Izquierda Unidad. 10:19 de la mañana, nos vamos a una tanda y volvemos con mucho más en Buen Día Soldati.